Se trata de un sistema educativo enorme, ¿no? De grandes números, en donde los avances en algunos indicadores han sido importantes de manera innegable, ¿no? En las últimas décadas, que se ha reiterado en el discurso político como una prioridad, pero que en sus resultados, y especialmente en sus resultados cualitativos, nos habla de terribles inconsistencias, ¿no? En pleno siglo XXI, en las sociedades del conocimiento, tenemos un grado de escolaridad de 8.6 años, pero además seguimos teniendo casi 5 millones y medio de analfabetas. O sea, esto habla de la ausencia de un proyecto consistente, ¿no? Un proyecto coordinado de una política de Estado, que a eso tendríamos que arribar, que permita que lo educativo no sea solo la educación básica, preescolar, primaria y secundaria obligatoria según la Constitución, en primaria con una cobertura casi del 100%, en secundaria es también muy alta, es cerca del 90 y tantos, pero en preescolar, por ejemplo, años iniciales, vamos sobre el 80. El problema que hay de fondo es que, particularmente en este sexenio, se ha carecido de un proyecto. Y eso se expresa obviamente en la carencia de un proyecto coherente en lo que se refiere al plan de estudios de la educación básica. Hay un intento, que es el intento de integración, que se hizo al final prácticamente del sexenio, y es una integración que no es clara. Es un documento de más de 600 páginas, en donde supuestamente tendrían que quedar claramente articulados, vinculados los contenidos y las actividades de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, pero eso no es así. Se repiten los mismos temas, se incorporan más temas y no hay claridad en ninguna parte respecto a lo que significa esa integración. Y eso obviamente tiene consecuencias sobre los materiales que se usan en la escuela, tiene consecuencias sobre lo que los maestros tienen que enseñar en el salón de clase, y a final de cuentas tendrá consecuencias también sobre las posibilidades de aprendizaje que los niños tienen. Entonces yo creo que el tema curricular sigue siendo un tema pendiente. No hemos logrado realmente en el país tener un currículo acorde a las necesidades, un currículo adecuado en el sentido también de que no sea demasiado extenso. México tiene una tradición que deberíamos ya haber superado desde hace mucho tiempo, de recargar de contenidos los currículos, cuando estos tendrían que ser mucho más esbeltos para irse a lo fundamental. Y lo fundamental sigue siendo aquí y en muchas otras partes del mundo que los alumnos se expresen con propiedad, oralmente, por escrito, que sean capaces de usar adecuadamente las operaciones matemáticas que corresponden a cada uno de los niveles y que las puedan aplicar en sus contextos, en distintas situaciones, que tengan conocimientos básicos de historia para construir un concepto de nación, de territorio, de política, de interés general, etcétera, cuestiones de tipo cívico, pero no necesita ser demasiado. Lo que necesitamos hacer es que los alumnos usen ese conocimiento. Y algo muy importante, que creo que hemos abandonado mucho cuando hacemos discusiones sobre educación, es el tema de cómo lograr que la educación se convierta en un espacio placentero. Parece que es una gran maquinaria como que no tiene rumbo, ¿no? Que camina para diferentes lugares, que no atienden, ¿no?, las cosas más sustantivas, enseñar a pensar, a interrogarse, a la pertinencia de los aprendizajes. Ni siquiera hemos logrado, ¿no?, ya con todas estas reformas, tener un mecanismo de evaluación consistente, con una reforma planteada como educación por competencias, que sigue manejando la boleta de antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pones numeritos para evaluar competencias. O sea, hay una serie de desconexiones adentro del aparato, pero aparte no solo es el aparato federal, es sus interconexiones con los aparatos de los estados. O sea, en esta federalización inconclusa, ¿no?, están las instancias de la SEP y las instancias de los gobiernos de los estados, que más generan una serie, digamos, de ruidos en el camino de operar las políticas y los programas, ¿no?, en donde, por ejemplo, la situación de los maestros se ve muy afectada.
No es posible, no es aceptable, es inadmisible que este gobierno haya entregado la educación básica al sindicato y además que lo haya hecho de la manera en que lo hizo, con incompetencia técnica y con irresponsabilidad. Entonces, creo que no podríamos festinar la salida del sindicato, de su lideresa, que quitara las manos de la educación porque con eso se resuelven los problemas. No, evidentemente, pero sí es una condición muy importante porque está determinando las lógicas, las dinámicas, los intereses y la capacidad misma para operar la política educativa. Calidad, equidad y evaluación han sido como los términos que se han vaciado de contenido. Y digo que se han vaciado de contenido porque esa equidad, ha habido una serie de programas compensatorios, ¿no? Las becas, por ejemplo, a los diferentes niveles, que creo que tienen su efecto, pero tampoco solucionan, ¿no? El problema desde mi perspectiva de la desigualdad en lo educativo, que llega a ser excluyente, que siendo la educación fue en algún momento un canal de movilidad muy central, se ha vuelto un canal de reproducción y de exclusión, ¿no? Las condiciones, la misma reforma educativa, ¿no? La RIEV, por ejemplo, se plantea para operar en el caso de las escuelas urbanas, ¿no? Igual que en los multigrados o los niños jornaleros migrantes, ¿no? O sea, perdón, la pertinencia y significación de los aprendizajes, las condiciones en las que un maestro da clase, las necesidades de esos alumnos no pueden ser ni asumidas igual. En ciclomedia es un ejemplo, ¿no? De no considerar la diversidad ideológica, cultural, la riqueza, que además se conjunta con un problema de ir construyendo identidades, ¿no? Y lo mezclas y no tienes, o sea, tienes la misma evaluación. Claro. Para, o sea, la desigualdad reproduce y amplía. Déjame ampliar lo que está diciendo Lourdes, que me parece muy, muy importante. Hay una dimensión de la desigualdad educativa que no hemos tocado y que quiero que quede en este programa, aunque sea muy rápidamente, y es de todas las personas mayores de 15 años que no han completado la educación básica, secundaria o primaria, o que no saben leer y escribir. Son 33 millones de personas. Hasta ahorita hemos estado hablando de los que están en el sistema, pero son los que están afuera y que carecen de una política real que se haga cargo del tamaño de ese problema. ¿Cuántos países cabrían en esa población? Es una población enorme. Entonces, muchos de ellos en edad productiva, que requieren tener un conjunto de conocimientos básicos no solamente para que ellos tengan una mejor posibilidad de empleo y de ingreso, sino también para que tengan su contribución en el desarrollo económico que el país necesita. Ahí tenemos un problema, pero INEA prácticamente brilla por su ausencia, ¿no? Le han bajado el presupuesto, es una constante ya. El presupuesto se ha ido para temas de capacitación del trabajo que tienen muy poco impacto, pero este otro problema no ha sido atendido y me parece que es sumamente grave. Yo creo que la obsesión de este gobierno por las pruebas estandarizadas ha generado más problemas que resuelto problemas. Sin duda, cualquier país necesita tener mediciones estandarizadas para conocer cómo está su educación, cómo están los muchachos, pero esta no es la vía a la que hemos adoptado. La prueba enlace se ha convertido en una especie como de sustituto del currículo actual. La prueba enlace es el programa de clase. Claro. Se está poniendo énfasis para que los chicos aprendan no lo que decíamos hace rato, el gusto por la lectura, etcétera, sino cómo contestar exámenes, memorizando cosas que pasado mañana se olvidan y no hay ningún problema. Es decir, hay una banalización del conocimiento. Yo he oído decir al presidente Calderón muchas veces: lo que no se evalúa se devalúa, como un axioma ahí. Sí, recuperemos la evaluación en el sentido educativo de la evaluación, no punitivo o judicativo para asignar o quitar, premiar o castigar. La evaluación tiene un sentido en el ámbito educativo, que es retroalimentar para la toma de decisiones en los procesos. Y si somos más realistas, pues se trata de demagogia pura. Es decir, no es que no sea conveniente que el nivel educativo medio superior se extienda cada vez más, incluso pensando en la universalización. El problema es cómo lo vas a hacer, cuáles son las bases presupuestales, las bases pedagógicas, el proyecto, la coordinación, porque ahora los estados tendrán sus propios sistemas de bachillerato. Por cierto que la reforma del bachillerato, después de la salida de Sekeli,
quedó en el limbo. Ese fue un proyecto cuestionado e inconcluso, por lo tanto, cuando era importante ese proyecto. Y entonces tenemos una de esas situaciones en donde se promete mucho, pero no sabemos cómo se va a cumplir. La reforma de preescolar, secundaria, luego primaria y en un tiempo paralelo a la RIEMS, la de media superior, no tenemos una sola generación egresada de todas esas. Y en este país puede suceder que se vayan a la basura antes de tener a una sola egresada. Pero además no hemos estudiado lo que ha pasado con esos niños. ¿Cómo han vivido los profesores el cambio y se han resistido a este cambio en los programas? ¿Qué problemas tienen los que se incorporan? O sea, los saberes generados desde la investigación educativa no son el sustento, ¿no? Sino se dan en una descoordinación completa entre múltiples instancias, ¿no? Y sin un seguimiento sólido que permitiera que esta política de Estado de largo aliento tuviera anclajes sostenidos que reconozcan esa diversidad, no solo declarativa, que estudien, que planeen las condiciones financieras y de infraestructura, que permitan pensar qué docentes se necesitan, con qué características. No, o sea, un profesor de bachillerato requiere una formación muy distinta de la que requiere un profesor de preescolar y así vas. Educación superior, el primer tema y el más fácil es cobertura. No, en educación escolarizada no llegamos al 30, el gobierno habla de que ya llegamos al 30.1, suma la no escolarizada. El porcentaje del posgrado es realmente lamentable. Si nosotros queremos pensar en un país que vaya acumulando un saber y un capital científico y tecnológico, el posgrado es un eje indiscutible. Si vemos la población de 18 años y más, en este país, según los datos del INEGI y del censo, el 1.22% de la población tiene posgrado. Y el 19% de ese 1.22 está en el DF. La educación privada en superior ha crecido en áreas muy específicas, ciencias sociales y administrativas, en algunas áreas de las humanidades, no en las ingenierías, no en las físicos matemáticas, no en agronomía y otro tipo de cosas de alta pertinencia para el país. Ha crecido en licenciatura y en maestría de una manera exorbitante y con una desregulación total. Toda esta obsesión de la evaluación que veíamos en los otros niveles educativos no aparece ni remotamente para la educación superior privada. Está desregulada. Todos los proveedores internacionales que comercializan no tienen ningún tope, ningún marco legal de control. En cambio, el posgrado en términos de doctorado sigue siendo público y es el único espacio, las universidades, las instituciones como el Cinvestav, etcétera, quienes tienen la infraestructura, la tradición, la masa crítica para hacer doctorados verdaderos en todas las áreas de conocimiento. Entonces, la oferta privada tiene un problema muy grave y es que, dado que las calidades son tan disparejas, no hay regulación ninguna, ¿no? Entonces, estas familias que tienen esta esperanza de movilidad, de crecimiento y de empleo y de mejoramiento de calidad de vida en la educación superior de sus hijos, se ven en muchos casos engañadas, ¿no? Sometidas a los pagos que parecen muy módicos y luego egresando con títulos que no tienen buena recepción en el mercado de trabajo. Yo creo que la política en educación superior ya dio lo que tenía que dar. Es decir, haber introducido la evaluación, haber introducido las acreditaciones de programas, todo eso como que logró, de manera muy desigual, pero logró poner cierto orden en el sistema, si es que podemos llamar que es un sistema. Pero ya más de lo que dio, ya no va a dar. Al revés, probablemente ahora, si de por sí ya habíamos visto nosotros de hace tiempo fenómenos de simulación con ese esquema de evaluaciones, lo que vamos a tener ahora es una simulación muy extendida. ¿Quién puede realmente creer que el hecho de tener más de la mitad de la matrícula en programas acreditados hace que esos jóvenes tengan ahora una educación de mejor calidad y que ellos sean mejores estudiantes y que sepan más que lo que sabían sus equivalentes unos años antes? Nadie lo puede sostener con seriedad.
Basta darse una vuelta a cualquier universidad del país para darse cuenta de los enormes problemas que tenemos al respecto. Entonces, creo, en alguna ocasión, creo que en la inauguración del Congreso, del 11º Congreso de Investigación Educativa, Silvia Ortega dijo, y lo dijo muy bien, que habría que cerrar ese ciclo de políticas e iniciar un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo debe ser un ciclo basado en una política de expansión de oportunidades con equidad, lo cual significa trabajar de otra manera los temas de la calidad para lograr que el acceso no sea solamente a un lugar, a una banca, sino a una experiencia educativa importante. Una política centrada, una vez más, en la profesionalización docente. Nos hemos olvidado de eso y fue una vieja demanda de los universitarios desde la década de los 70. Una enorme proporción de los profesores no tiene contratos estables, son contratos precarios por horas. Y son los que se hacen cargo de la mayor parte de la docencia universitaria. Eso tiene que acabar. Como una política de Estado tenemos que hacernos cargo de la necesidad de construir un sistema coordinado. Tenemos, por ejemplo, los sistemas de créditos que los alumnos tienen cuando llenan sus materias, no sirven realmente para nada. O sea, no son créditos en el sentido de que se está acreditando un conocimiento, un saber que puede llevarse a otro lado. Es decir, entonces necesitamos coordinar eso. Porque entre los distintos tipos de universidades no hay posibilidades de transitar, de movilidad, y es un problema muy serio, sobre todo en una época en donde el intercambio y la movilidad de estudiantes está siendo altamente valorado. Ahora, regresándome para atrás, ¿qué hacer? Yo creo que tenemos que retomar la ruta de la reforma de la educación media superior. O sea, tenemos que llevar sus planteamientos adelante, ser congruentes con ello, no solamente para el próximo gobierno, sino para los que sea necesario, porque sí es un mundo muy heterogéneo que requiere también, otra vez, de una buena coordinación a partir de elementos comunes compartidos por todos. Que esa atención a la diversidad y la desigualdad es tarea de Estado, o sea, no puede ser y no puede estar asignada a los particulares, porque las decisiones, si se tomaran decisiones de largo aliento en educación, a ver, yo estoy muy convencida que son verdaderas decisiones estratégicas para poder pensar en un país, en los intereses del país, de su inserción en la aldea global, en las sociedades del conocimiento, pero con autonomía, con justicia y con libertad. Son decisiones estratégicas de alta envergadura y hay que saber tomarlas. Hay que ser muy atrevido, ¿no? Yo creo que requiere mucha imaginación, requiere mucha creatividad y requiere ir a romper inercias muy dañinas para el sistema, de fragmentación, de corporativismo. El presupuesto se tiene que incrementar y para todos los niveles, ¿no? Pero al mismo tiempo, el uso de ese recurso se tiene que transparentar y hacer eficiente. Porque es evidente que hay una gran cantidad de desperdicios, hay una cantidad... Hoy se gasta mal. Se gasta mal por muy diversas razones y en muy diversos asuntos. Entonces, todo ese asunto hay que corregirlo también, de tal manera que los aumentos de recursos vayan acompañados también de una mejora en la administración, en el uso y en la transparencia de los que actualmente existen y por lo tanto que el recurso funcione más. Pero de que hace falta más dinero, hace falta más dinero.